Pueden tomar asiento y pueden abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 31. Hechos, capítulo 7, versículo 31. Lo voy a leer desde el versículo 23, Hechos 7, 23. Dice la Biblia: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio y vengó, dice, al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, di conmigo, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevió a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visitado, dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ve, te enviaré a Egipto. Amén. Yo quiero hablarte en esta tarde acerca de encendidos por el fuego. ¿Qué dije? Encendidos por el fuego. Nuestra vida no puede vivir si tú y yo no estamos encendidos. Nuestra vida no puede vivir si tú y yo no estamos cambiados. Moisés, ya nos dimos cuenta la semana pasada, vivió como la hija de Faraón, y dice que vivió y fue enseñado en los más letrados. Fue enseñado en las mejores universidades de Egipto. Fue el hombre, dice, que era poderoso en palabras, pero cuando él quiso, dice que le vino a su corazón querer arreglar asuntos de los hermanos hebreos. Dice que se metió, pero no sabía cómo hacerlo. Hay veces que nosotros queremos resolver los problemas de la gente, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y pensamos que la manera que nosotros pensamos es la correcta. Y dice la Biblia que les dijo: ¿quién te ha puesto por juez y gobernador de nosotros? Quiere decir que hay veces que la gente te va a rechazar. Hay veces que la gente te va a hacer a un lado, porque nunca nos salen bien las cosas, porque echamos a perder las cosas, porque nuestra vida no funciona. ¿Por qué? Porque es nuestro modelo, es nuestra manera de pensar. Y dice que salió huyendo al desierto por 40 años. Imagínate 40 años de tu vida que no sepas qué hacer. Cada cosa que empiezas a hacer no sale. Cada cosa que empiezas a invertir no funciona. Tu cuerpo se empieza a deteriorar, empieza la enfermedad. El matrimonio no funciona, tus hijos no funcionan, tu casa no funciona, todo no funciona. Y tú dices: algo está pasando, algo estoy haciendo mal. ¿Por qué no pasa algo poderoso? Y Moisés parecía ser que vivía rechazado en Madián. Pareciera que vivía desilusionado, porque diciendo: yo nací, fui crecido, fui letrado, y ahora estoy viviendo, era yo príncipe de Egipto, y ahora estoy viviendo como siervo, como pastor de ovejas en medio del desierto. Antes vivía en palacios, hoy vivo en una tienda. Antes tenía riquezas, hoy no tengo nada. Y estaba frustrado. Pero ¿cuántos saben que cuando te encuentras con Dios todo cambia? Dije que cuando te encuentras con Dios todo cambia. Pero necesitas encontrarte con fuego. ¿Qué dije? Si tú no te encuentras con el fuego del Señor, tu vida no cambia.
Y pareciera ser que el fuego te va a traer. Pareciera ser que Él te va a traer. Fíjate, él ya se había asombrado de todas las cosas. Estaba maravillado. Había visto las grandes estructuras, las grandes pirámides, las grandes construcciones de Egipto. Él ya había sido maravillado por el mundo, pero no había sido maravillado por Dios. Y tú y yo hay veces que nos admiramos de las cosas del mundo, de los carros, de los autos, de la tecnología, pero no te has maravillado de Dios. Y tu vida tiene que ser maravillada por Dios. Y dice la Biblia que Dios, vino el ángel del Señor y se le presentó en medio de una zarza que ardía, pero no se consumía. Di conmigo, ardía, pero no se consumía. Ese era el fuego de Dios. Y dice, voy a ver qué está pasando ahí. Y me imagino Moisés subiendo al monte y la zarza ardía. Y mientras más se acercaba, algo pasaba en su corazón. Porque cuando está la presencia de Dios, tus sentidos son revoloteados. Tu mente es revolucionada porque no sabes qué está pasando. No sabes por qué tu corazón arde. No sabes por qué te agita tu corazón. Algo está pasando. Pareciera ser como el camino a Emaús. Dice la Biblia en Lucas 24 que iban dos discípulos y se les presentó Jesús. Y cuando iban caminando dice que les abrió las escrituras y les empezó a hablar acerca de Jesús, como Él viene hablando desde el Antiguo Testamento y por los profetas, y les empezaba a hablar. Después dice que como que parecía irse más lejos, y entonces le dijeron a sus discípulos, quédate con nosotros. Por favor, quédate con nosotros. Y dice que Él se sentó a la mesa con ellos, compartieron el pan. Pero dice la Biblia que mientras partió el pan, dice la Biblia que le reconocieron que era Jesús y desapareció de su vista. Y entonces dijeron ellos, uno al otro le dijo, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él no sabía las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Tu corazón arde cuando te encuentras con Jesús. Tu corazón arde cuando te encuentras con Jesús. Tu corazón arde cuando te encuentras con Jesús. Mira qué fácil tocar algo frío. Mira qué fácil es tocar algo. Esto está tibio porque está un poco, pero es tocable, ¿sí o no? Es tocable, ¿sí o no, hermana? Cuando estamos fríos no impactamos nada. ¿Qué puedes hacer con este carbón? ¿Pintar? Pero si yo este carbón lo pongo en el fuego y lo dejo por un tiempo, cómo cambian las cosas. Ahora sí, hermano, usted lo puede tocar. Porque cuando estás encendido, cambia la vida de muchas cosas. Con un fuego encendido, muchas cosas pasan. Quemas la carne de tu vida. Cuando estás encendido, puedes alumbrar. Cuando estás encendido, puedes contagiar. Cuando estás encendido, puedes hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios. No tienes un Dios apagado. No tienes un Dios negro, no tienes un Dios que no puede hacer nada, tienes un Dios de fuego. Y tu vida tiene que ser contagiado por ese mismo Dios. Por eso es que Moisés se acercó al fuego. Esto que arde, esto quema. ¿Lo quieres comprobar? ¿Alguien quiere comprobar que cuando te encuentras con el fuego te quemas? ¿Lo quieres comprobar? Qué fácil es encender esto mientras lo dejas un buen tiempo. ¿En dónde? En el fuego. Esto que representa tu vida y mi vida, que representó a Moisés, necesitaba acercarse al fuego. Escúchame, en 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y no pasó nada. Mira, te puedes vivir en el mundo, comer en el mundo, ser enseñado por el mundo, disfrutar del mundo, pero nunca tu vida va a ser encendida. Puedes disfrutar todos los placeres del mundo, subir y bajar, tomar todo lo que tú quieras, pero nunca tu vida va a ser cambiada porque simplemente somos humanos. Pero cuando esto
tu cuerpo, tu vida, tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad se encuentran con Dios. Oh, hermano, cuando tú te encuentras con Dios, esto arde. Cuando tú te encuentras con Dios, ¿qué dije? Arde tu vida. Pastor, ¿qué pasa? Te vuelves un predicador, te vuelves un evangelista. Dice la Biblia, dice el versículo 35. A este Moisés, a que habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Recapitulando la Biblia, a este hombre que lo habían rechazado, que lo habían ¿qué? Muchas veces te han rechazado por lo como eres. Y muchas veces te han dicho, tú nunca vas a cambiar. ¿Quién se lo han dicho a ustedes? No vas a cambiar. Siempre vas a ser el mismo. Y tú mismo te dices, ya la regué 1, 2, 3, hasta se me faltan dedos para saber cuántas veces la he regado. ¿Sí o no? Y tú dices, parece que no sirvo para nada. Y llega la mamá y dice, eres un bueno para nada. Y llega el papá y dice, tú no sirves para nada. Más me enfrían. Pero Moisés se acercó ¿a dónde? Al fuego. Y Dios no le dijo, eres un bueno para nada, eres un inútil, Moisés. Yo te mandé a Egipto, pensé que ibas a ser un joven, ibas a predicar. ¿Tú ves que eso le dijo Dios? No, porque cuando te acercas a Dios, te acercas a tu identidad. No me estás entendiendo. Cuando te acercas a Dios, te acercas a tu identidad. Papá parece ser que papá ha fallado y papá tal vez no me puede dar la identidad de Dios. Mamá ha fallado muchas veces, parecer que mamá no me puede dar la identidad de Dios, pero cuando te acercas a Dios, el que te creó, el que te formó en el vientre, como dice Salmo 139, que no faltó ninguna de tus piezas. Todo lo formó y aparte dice que Él escribió en el libro y dijo, en ti, en tu vida voy a hacer un gran propósito. Quiere decir que el que te formó sabe para qué naciste. Que el que te formó sabe para qué te dio una identidad. Y entonces Moisés se empezó a acercar al fuego. Oh. Y fíjate lo que dice Dios. Este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto como gobernador y juez? A este, dice Dios, a este lo envió Dios. A este lo envió Dios. ¿Qué dice tu Biblia? 1, 2, 3. A este lo envió Dios. ¿Qué dice tu Biblia? Como gobernador, como gobernante y libertador por mano del ángel que se le había aparecido. ¿En dónde? En el fuego. ¿Cuál era la identidad de Moisés? ¿Cuál era la identidad de Moisés? Gobernador. ¿Cuál era la identidad de Moisés? ¿Cuál era la identidad de Moisés? ¿Cómo supo su identidad? Porque se acercó al fuego. ¿Cuál es tu identidad, hermana? ¿Cuál es tu identidad, joven? ¿Cuál es la identidad de Moisés? ¿Cuál es tu identidad? Pastor, no sé cuál es mi identidad. Fácil. Este soy yo. Necesito podernos ¿dónde? Cuando me encuentro con Dios, Él me mete en su presencia. Entonces mi vida empieza a arder y empiezo a hacer el diseño que Dios me formó. Donde quiera que yo pongo esto, arde. Donde quiera. Lo pongo en tu ropa, arde. Lo pongo en un papel, arde. Lo pongo en el fierro y el fierro se derrite. Porque el propósito del fuego es que te cambia por dentro y por fuera.
¿Me estás entendiendo? Mientras más permanezco en el fuego, sigo ardiendo. Si esto lo dejo fuera del fuego, ¿se empieza a qué? Lo meto en el mundo, tu vida. Lo meto a los quehaceres, a los afanes. ¿Y te pareces a quién? ¿A Dios o al mundo? La Biblia dice, escucha bien, que Dios es fuego. La Biblia dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus ojos como llamas de fuego. Cuando tú logras ver a Dios, empiezas a ver que la identidad de Dios es el fuego que consume nuestras vidas. Vas al libro de Hebreos y nos dice la Biblia que nos ha hecho a nosotros como ministros, como hombres de fuego. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios tú vas a entenderte que la palabra es fuego en tu vida. Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Quiere decir que Dios se va a meter y va a hacer que tu vida arda. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, cada vez que empiezas a meditar y dices, Señor, haz que mi corazón arda, entonces esa palabra que tú estás escuchando se va a arder en tu vida. Le pasó a los discípulos del camino de Emaús. ¿Por qué? Porque se encontraron con Jesús. Quiero platicarte otra historia que está en el libro de Marcos, capítulo 5. ¿Quieres conocer a Jesús? Pregunto, ¿quieres conocer a Jesús? Necesitas leer la palabra una y otra vez. Lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. 3 veces. ¿Quieres conocer a Jesús? Necesitas descubrir cómo estos hombres se encontraron con Dios. Recorre toda la Biblia, cómo los hombres se encontraron con Dios. ¿Cómo se encontró Moisés? ¿Cómo se encontró Abraham? ¿Cómo se encontró Jacob? ¿Cómo se encontró David? ¿Cómo se encontró Salomón? Y cada vez que te vas a dar cuenta que todos se encontraron con Dios y Dios cambió sus vidas. ¿Cómo se encontraron con Dios? Porque le buscaron, porque hicieron que su vida, Dios los atrajo. Hay gente que fueron atraídos por Dios. Hay gente que Dios se les presentó y inmediatamente su vida cambió. Jesús iba caminando y dice que llamó a sus discípulos y le dijo, ven, sígueme. ¿Cómo te puedes imaginar que Jesús va pasando por la calle de aquí y solamente te llama a ti y dice, ven y sígueme? ¿Quién está loco para dejar su trabajo y seguir a Jesús? ¿A dónde vas, Jesús? Voy a predicar. Y se va al centro y se va a muchos lados y tú dices, ¿y mi trabajo, y mi casa, y mi familia? No le importaba nada a los discípulos porque fueron impactados por Jesús. Dios está buscando carbones apagados para ser encendidos. Jesús fue a la ciudad o a la región de Gadara con un hombre endemoniado. Y tú dices, ¿qué puede hacer Dios con los endemoniados? Fíjate, vino al otro lado del mar, Marcos 5, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de él la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie lo podía atar ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas, y los grillos, y nadie lo podía. El diablo te ha enseñado una y otra vez que tú no puedes cambiar.
que tú no puedes cambiar. La característica del gadareno es que no era dominable, indomable. Esa era su característica, que nadie lo podía sujetar, que nadie lo podía domar. ¿Te ha pasado a ti que cuando te dicen, necesito que seas fiel a Dios, y tú dices, no, nadie me manda, nadie me gobierna, mucho menos nadie me exige? Eso es indominable, que cuando te dicen algo y tú no lo quieres hacer, es porque eres indomable. No necesitas estar endemoniado para ser indomable, simplemente con que tú y yo no obedezcamos, no nos gusten las reglas. Ese es ser indomable. Y pareciera que el gadareno estaba en esa situación. El diablo lo había esclavizado, el diablo lo había endemoniado de tal manera que lo ataban y no podía ser atado porque todo lo rompía y no se dejaba sujetar por nadie. Pero Jesús vino a su región, y cuando Jesús vino sobre eso, dice la Biblia que corrió y se arrodilló delante de él. Y dice el versículo 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió, dijo, Legión me llamo porque somos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver aquello que había sucedido. Viniendo Jesús, vienen a Jesús y ven lo que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido en su juicio cabal. Tuvieron miedo y le contaron lo que había visto, cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado, di conmigo, le rogaba que no le dejase. Le rogaba diciendo, Señor, llévame contigo. Llévame contigo. ¿Me ayuda, Ludín, por favor? ¿Qué le pasó al endemoniado gadareno? Yo te puedo decir, ¿habrá algo difícil que Dios pueda hacer? ¿Habrá algo difícil que Dios pueda hacer? Solamente necesitas meter esto en el fuego y dejarlo por un buen tiempo. Nuestra vida parece como es el domingo. Tomo mi Biblia y después la dejo el lunes. Quiero empezar a cambiar el lunes y lo dejo de hacer el martes. Quiero empezar a escuchar música y después lo dejo. Quiero empezar a hacer buenas obras y las dejo. Quiero tratar bien a mi familia y lo dejo. Quiero empezar a buscar el consejo de Dios y después lo dejo. Quiero obedecer, pero después lo dejo. Moisés tuvo que adaptarse a vivir en el fuego todo el tiempo. Porque cuando se metió en el fuego, dice la Biblia que se convirtió en gobernador y libertador. Y más adelante, ahí en el libro de Hechos 7 que estábamos leyendo, dice, y milagros y prodigios se hicieron por la mano de Moisés. No solamente Dios quiere llenarte, encenderte, quiere utilizarte. Este está bien bueno para hacerse una carne asada. Unos frijoles refritos, una longaniza en su punto. Está bien rico para hacerse unas quesadillas.
Porque el fuego tiene un propósito. Cambia, transforma, es útil, enciende a otros. Hermano, estoy encendido de Dios. ¿Cómo notas un cristiano encendido de Dios? Hey, ¿cómo notas un cristiano encendido de Dios? A ver, voltea que tienes al lado y dile: hijo, me parece que tienes, te pareces al que tiene el pastor en sus manos. Estás bien mojado. No solamente ser encendido, el encendido contagia a otros. No chisme, no problemas, no quejas, no murmuración. ¿Qué contagia entonces? La palabra que se le ha metido adentro, el destino por el cual despertó. Fíjate, cuando Jesús se fue de sus discípulos en Hechos 1, pensaban que los discípulos se habían quedado huérfanos, y dijo: yo no dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, y Él estará con vosotros. El Consolador representa al Espíritu Santo. Y dice la Biblia: Juan, viene uno después de mí que no bautizará con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Entonces dice la Biblia en Hechos 1:4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y recibiréis poder, dice el versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué es el fuego? ¿Para qué es el fuego? Para ser testigo de lo que es Dios poderoso. Cuando tú oras a Dios y clamas a Dios, Dios viene sobre tu vida y suceden cosas, cambios, transformaciones, bendiciones, milagros, sanidades. Familias se construyen, matrimonios se rejuveneran. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el fuego de Dios ha venido sobre sus vidas. Y dice la Biblia en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados, y se le aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: este es el Pedro que estaba miedoso, que se había escondido, ahora estaba lleno del fuego del Espíritu Santo. Dice: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, estaba predicando a una multitud. Esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Mas esto fue dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo, y profetizarán. Cuando tú te encuentras con el fuego, nunca te vas a quedar quieto. Cuando tú te encuentras con el fuego, tu vida no va a ser quieta, tu vida va a cambiar. Dije que tu vida va a cambiar. Pastor, ¿dónde está el fuego? Aquí está el fuego. Aquí está Dios.
Hay gente que cuando lee la Biblia empieza a llorar. ¿Por qué? Porque pareciera ser que la Biblia empieza a arder en sus manos. Parece que Dios te está lanzando a su propósito. Solamente necesitas un poco de fuego para ser encendido. Solamente necesito poner esta pieza, un poco del fuego para encenderse. Un poco para encenderse. Ha pasado unos minutos y esto se empieza a encender. Y si lo dejo ahí, se encenderá completamente. Hoy es un día especial. Le decía de la primera reunión, estábamos adorando. Yo le decía, yo vi como un hombre corría alrededor de este lugar y parecía que había un fuego tras de sí. Corría en este lugar y parecía que hay un fuego tras de sí. Dios quiere tocar tu vida si tú estás dispuesto a acercarte al fuego. Si tú estás dispuesto a decirle, Señor, tócame y no me salgo hasta que tú no me enciendas. Habrá un carbón apagado que quiera ser encendido. Pastor, ¿usted cree que puedo ser encendido? El gadareno fue encendido. Si hay alguien aquí peor que el gadareno, Dios no tiene imposibles, solamente hambrientos. Porque cuando Gadareno vio a Jesús, dice que se postró a sus pies y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y Dios quiere hacer esto contigo. Pastor, no sé orar. Moisés no sabía qué hacía en el desierto. Si le preguntáramos ahorita a Moisés, ¿qué haces en el desierto, Moisés? Cuidando ovejas. ¿Por eso te llamó Dios? No lo sé. Solo sé que salí huyendo de Egipto porque pensaba que era algo y al final no lo sé. ¿Cómo es tu vida? Esclavo, comiendo lo suficiente, viviendo a mi manera. Pero un día vi una llama encendida en el monte. Tal vez hoy es el día en que Dios te está llamando tu atención. Tal vez hoy es el día en que Dios te está diciendo que te acerques al fuego. Porque Moisés no sabía que era gobernador y libertador. Quería hacerlo a su manera. Quería separar a dos hombres que estaban riñendo, pero él no lo hizo libertador de dos personas. Él lo hizo libertador de más de 2 millones de gente. Él no lo hizo gobernador de dos personas. Él hizo gobernador de más de 2 millones de gente. Y además, Dios le dio el poder a Moisés para hacer las 10 milagros de las plagas de Egipto y los milagros que sucedieron en el desierto. ¿Para qué soy encendido, pastor? Porque a través de tus manos, escúchalo bien, porque a través de tus manos tú orarás por la gente y la gente se hará libre. Tú orarás y verás gente sanada y libertada por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque hay un fuego aquí. Mientras más te metes en el fuego, más el llamado de Dios se afirma. Mientras más te acercas a Dios, más tu mente se perfila al propósito de Dios. Mientras más te acercas a Dios, dices: para eso nací y para esto voy a morir. Pero simplemente necesitas acercarte a Él. Moisés, cuando se acercó, su vida cambió. Regresa conmigo ahí, Hechos 7.
versículo 35. Y a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este le envió Dios como gobernador y libertador, por mano de aquel que se le apareció ¿en dónde? En el fuego. Hablando de Moisés, lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales ¿en dónde? Y en el mar Rojo. ¿Y en dónde? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Quiere decir que el fuego puede durar una y otra, año tras año, mientras te mantengas ahí. Mientras que dije, habrá un loco desesperado diciendo: Señor, enciéndeme en esta tarde. ¿Cómo te sientes? Te pregunto en esta tarde. No, dilo, ¿cómo te sientes? Abre tu corazón, dime, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesito? Fuego. ¿Cómo lo obtengo? Acercándome a Él solamente. Solamente necesitas clamar, porque dice la Biblia: clama a mí y yo te voy a responder. ¿Cuánto tiempo, pastor? Hasta que te enciendas. ¿Cuánto tiempo? Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Somos carbones apagados, Señor. Somos carbones apagados, Señor. Ven, enciéndenos, Señor. Ven, enciéndenos, Señor. Ven, enciéndenos, Señor. Ven, enciéndenos, Señor.